El círculo o polígono de Willis, formado por la anastomosis de los sistemas carotídeos y vertebrovacilares, constituyen una excelente vía de irrigación del sistema nervioso central. Las arterias principales son arterias carotídeas internas, provenientes de la bifurcación de la arteria carotídea común. Esta, a su vez, proviene del callado aórtico, y la arteria basilar, proveniente de las arterias vertebrales, que vienen de la bifurcación del tronco brachiocefálico. La arteria carótida interna es una rama terminal de la arteria carótida común. Nace aproximadamente al nivel de la tercera vértebra cervical o en el borde superior del cartílago tiroides, cuando la carótida común se bifurca. Sus ramas son arteria cerebral anterior, que se dirige hacia adelante, arteria cerebral media, que se dirige al surco lateral del cerebro, arteria coroidea anterior, que se dirige hacia atrás, arteria comunicante posterior, que sigue la base del cerebro y forma uno de los lados del círculo arterial cerebral, arteria comunicante anterior y arteria oftálmica. Arteria basilar, formado por la unión de las arterias vertebrales, ramas de las dos subclavias, desde el borde inferior de la protuberancia anular hasta su borde superior en la cisterna pontina. Sus ramas son ramas pontinas. Son numerosas y se originan a los lados de la basilar y irrigan la protuberancia anular y las partes adyacentes. Arteria auditiva interna. Acompaña a los nervios facial y vestíbulo coclear, irrigando el oído interno. Arteria cerebelosa anteroinferior. Transita posterolateralmente, emitiendo la arteria auditiva interna. Irriga la región anterolateral de la cara inferior del cerebelo. Arteria cerebelosa superior. Pasa lateralmente por debajo del nervio motor ocular. Irriga la cara superior del cerebelo, la pía madre que lo rodea, la protuberancia anular, la epífisis, el velo medular superior y la arteria coroidea del tercer ventrículo. Arteria cerebral posterior. Parte del polígono de Willis. Descripción de las meninges. Las meninges son tres membranas dispuestas de fuera hacia adentro, que reciben el nombre de dura madre, pía madre y aracnoides, que recubren el sistema nervioso central, las raíces de los diferentes nervios y la superficie interna del cráneo, y envuelven la médula espinal en un saco protector. Entre estas dos capas existe un espacio virtual, llamado espacio epidural, que solo existe como tal cuando una sustancia se acumula patológicamente. También se forman importantes senos venosos, en determinadas regiones, que son senos venosos rígidos donde se recoge la sangre venosa del sistema nervioso central. La capa meningea de la dura madre craneal forma diferentes pliegues. Los horizontales reciben el nombre de tiendas, mientras que los verticales se denominan haces. Los pliegues más importantes son: tienda del cerebelo. Se extiende entre el cerebelo y la cara inferior del lóbulo occipital. Se pueden distinguir dos caras, una superior e inferior, y dos bordes, uno posterior o adherente y otro anterior o libre. Hoz del cerebro. Tabique incompleto medio y anteroposterior que ocupa la fisura longitudinal del cerebro. Hoz del cerebelo. Pequeña lámina vertical entre los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo. Su borde posterior se adhiere a la cresta occipital interna. Su borde anterior es libre y está en relación con el vértice inferior del cerebelo. Celda cerebelosa o subtentorial. Situada por debajo del cerebelo y gran parte del tronco del encéfalo, se comunica con la celda supratentorial a través de la incisura de la tienda. La aracnoides es una membrana delgada en forma de tela de araña. Se encuentra adosada en la cara interna de la dura madre, constituida por tejido conectivo laxo, con fibras de colágeno elásticas y reticulina, por células planas mesoteliales. El espacio entre aracnoides y pía madre se denomina espacio subaracnoideo. Es atravesado por trabéculas aracnoideas y se considera que es avascular. Pía madre, membrana vascular delicada que se adhiere a la superficie del sistema nervioso central. Algunos autores distinguen en ella dos capas, la pía íntima adyacente al sistema nervioso central y la capa epipal próxima al espacio subaracnoideo.
Características del líquido cerebroespinal y su circulación. Sitios de producción, estructuras ventriculares, sitios de comunicación entre ventrículos, cisternas supraracnoideas y reabsorción. Características del líquido cerebroespinal y su circulación. El líquido cefalorraquídeo se encuentra en los ventrículos del encéfalo y en el espacio supraracnoideo que rodea el encéfalo y la médula espinal. Es un líquido claro e incoloro, constituido mayormente por agua. El volumen del líquido cefalorraquídeo varía de acuerdo a la edad. En el recién nacido se encuentran de 40 a 60 mililitros, en un niño de 60 a 100 mililitros, en el adolescente de 80 a 120 mililitros, en el adulto comúnmente se encuentran 130 mililitros, con una variación de más o menos 20 mililitros. De estos 130 mililitros se encuentran 30 mililitros en los ventrículos laterales, 10 mililitros en los ventrículos tercero y cuarto, 25 mililitros en el espacio supraracnoideo cerebral y cisternas y 75 mililitros en el espacio supraracnoideo espinal. Su velocidad de producción de líquido cefalorraquídeo es de 0.5 mililitros por minuto, su presión es de 60 a 150 mililitros de agua. Este contiene, además de 15 a 45 miligramos de proteínas por 100 mililitros, de 50 a 85 miligramos en 100 mililitros de glucosa. De cloruro contiene de 720 a 750 miligramos por 100 mililitros. También contiene células linfocíticas, entre las cuales se encuentran de 0 a 3 por milímetro cúbico. El líquido cefalorraquídeo desempeña las siguientes actividades. 1. Actúa como amortiguador y protege de traumatismos al sistema nervioso central. 2. Proporciona estabilidad mecánica y sostén al encéfalo. 3. Sirve como reservorio y ayuda en la regulación de contenido del cráneo. 4. Nutre al sistema nervioso central. 5. Sirve como vía para que las secreciones pineales alcancen la hipófisis. Y por último, elimina metabolitos del sistema nervioso central. Producción de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo procede de la sangre mediante un proceso de ultrafiltración y excreción activa por los plexos coroideos de los ventrículos. El líquido cefalorraquídeo llena estos ventrículos y pasa a través de los espacios supraracnoideos craneoespinales, volviendo luego a la sangre. Es producida en un 70% por los plexos coroideos de los ventrículos laterales, tercero y cuarto, pero sobre todo es producido por los ventrículos laterales. El 30% restante es producido por las células del epéndimo, derivada del líquido intersticial. La sobreproducción del líquido cefalorraquídeo se debe a estímulos adrenérgicos y toxinas de cólera, en tanto la inhibición del líquido cefalorraquídeo se debe a esteroides, baja temperatura corporal, vasopresina, baja presión de perfusión cerebral y presión intracraneana baja. En la imagen siguiente podemos observar a un capilar y células coroideas. El capilar va a contener la sangre que posteriormente va a ser ultrafiltrada y convertida a líquido cefalorraquídeo, y en tanto las células coroideas desempeñan la función de ultrafiltración. Circulación del líquido cefalorraquídeo. Una vez que se produce el líquido cefalorraquídeo, procede a circular por el espacio supraracnoideo. Para esto, primeramente, este líquido se encuentra en los ventrículos laterales, pasando hacia el tercer ventrículo a través de los forámenes interventriculares o agujeros de Monroe. Una vez ahí, pasa hacia el cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio o acueducto cerebral y finalmente pasa al espacio supraracnoideo intracraneal y medular, saliendo por los agujeros de Luschka y Magendie, también pasando al conducto central de la médula espinal. El flujo de líquido cefalorraquídeo se realiza por movimiento ciliar ependimario, movimiento respiratorio, latido arterial y gradiente de presión entre el sistema ventricular supraracnoideo y venoso. Este flujo es alternante, primero en dirección caudal y luego en dirección cefálica. Absorción de líquido cefalorraquídeo. Los principales sitios de absorción de líquido cefalorraquídeo son las vellosidades aracnoideas que se proyectan a los senos venosos durales, sobre todo al seno sagital superior. Las vellosidades aracnoideas tienden a agruparse para formar elevaciones conocidas como granulaciones aracnoideas o granulaciones de Paccioni. El número y el tamaño de las granulaciones aracnoideas aumentan con la edad y estas tienden a calcificarse con el paso de los años. En la imagen siguiente podemos observar estas granulaciones de Paccioni proyectadas en el seno venoso, además de que se puede observar la pía madre en verde, el espacio supraracnoideo en un color rojo y la dura madre en un tono grisáceo.
La absorción del líquido cefalorraquídeo en los senos venosos ocurre cuando la presión de este excede la presión del seno venoso, actuando estas granulaciones como una válvula, permitiendo solo el paso del líquido cefalorraquídeo a los senos venosos y no la sangre venosa al espacio subaracnoideo.